Buenos días. En esta primera clase de inmunología que va a ser compartida por los alumnos de bioquímica y de farmacia, vamos a hablar sobre los componentes celulares y moleculares del sistema inmune, cómo este sistema tiene diferentes estrategias para poder defendernos de los agentes potencialmente patógenos. El sistema inmune es el responsable de que, a pesar de vivir en un ambiente que está plagado de agentes que nos pueden enfermar, solo en algunas ocasiones desarrollemos procesos que se evidencian desde el punto de vista médico. Esta es la principal función del sistema inmune. Pero también vamos a ver a lo largo de la materia cómo este sistema también participa en algunas situaciones generando un daño en el organismo. En este caso, hablamos de reacciones de hipersensibilidad o de enfermedades autoinmunes. Y también vamos a estudiar, más hacia el final de la materia, cómo fallas en este sistema pueden hacer que un individuo sea más propenso a padecer infecciones. Entonces, la principal función del sistema inmune es defendernos frente a los agentes potencialmente patógenos. Cuando se desencadena una respuesta inmunológica para estos agentes potencialmente patógenos, puede generarse una resistencia frente al ingreso de ese agente extraño por segunda vez. El sinónimo de resistencia es la inmunidad. Esta inmunidad, es decir, esta resistencia que nuestro organismo genera para tratar de defendernos de los agentes potencialmente patógenos, se puede adquirir de diversas formas. Una forma es activa. El individuo desarrolla una respuesta en su organismo que lo protege de la entrada posterior de ese agente patógeno. Esta forma activa se puede dar naturalmente después de padecer una enfermedad. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el sarampión. Una persona padece sarampión y no lo va a volver a padecer por el resto de su vida. Es una inmunidad entonces adquirida en forma activa y natural. La otra forma de adquirir inmunidad activamente es a través de la vacunación. Y esta forma entonces activa es artificial. Vamos a estudiar también en la materia algo relacionado con las vacunas, cómo están constituidas y cuál es el objetivo de las mismas. También se puede adquirir inmunidad en forma pasiva. Esta forma pasiva tiene que ver con administrar a una persona algunos componentes generados en la respuesta inmune de otro individuo. Por ejemplo, las mamás transfieren pasivamente sus anticuerpos a sus bebés cuando están en el vientre materno y también cuando están amamantándolos. Esta forma de adquirir inmunidad es pasiva porque el bebé no estimula a su propio sistema inmunológico. Vamos a estudiar más adelante que hay algunas moléculas que se llaman anticuerpos que pueden atravesar placenta y que también pueden ser transmitidas a través de la leche materna. De esa manera, los bebés, los neonatos, que todavía no tienen desarrollado su sistema inmunológico, pueden estar protegidos, recibiendo entonces anticuerpos o células provenientes de su mamá. Otra forma de adquirir inmunidad pasivamente es a través de la administración de sueros hiperinmunes. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando uno recibe una gamma globulina antitetánica.
Un ejemplo también de esta inmunidad pasiva es lo que está ocurriendo con los pacientes enfermos por COVID-19 que pueden recibir anticuerpos de personas que han padecido la enfermedad y que se han curado. También en relación a esta pandemia, existen grupos de investigadores en nuestro país que están desarrollando un suero hiperinmune en caballos con anticuerpos dirigidos contra el COVID-19 para favorecer la curación de esta enfermedad. Podemos situar el nacimiento de la inmunología más o menos en el año 1796, donde un médico llamado Jenner desarrolló por primera vez una vacuna. Si quieren, ustedes pueden leer la historia en algún texto de inmunología, pero sencillamente este médico había observado que las mujeres ordeñadoras de vacas se enfermaban de una patología en la cual le aparecían úlceras, como podemos ver en esta fotografía artística, y que estas mujeres, luego, cuando existían las epidemias de viruela, no se enfermaban de la viruela humana. Este médico entonces decidió hacer una práctica que se hacía muy antiguamente en algunas regiones del mundo y tomó material de esas pústulas de las ordeñadoras y se lo inoculó a un niño. Luego desafió a este niño con material proveniente de lesiones de personas enfermas de viruela. Este niño no padeció la enfermedad. Después de casi 200 años, se erradica la viruela en el mundo. Este fue un hecho muy importante científicamente que seguramente hoy recibiría una gran cantidad de críticas. Si pueden, busquen la historia de la primera vacuna, que es la vacuna contra la viruela, y descubran cuál es el nombre del niño que recibió esta primera vacuna. El sistema inmunológico tiene que cumplir con 3 requisitos básicos: reconocer un variado y extenso conjunto de patógenos, destruirlos una vez que los detecta, pero también debe mantener la integridad de los propios tejidos. Es decir, el sistema inmune debe ser tolerante a todas las moléculas propias y debe responder a las moléculas provenientes de los agentes agresores. Este variado y extenso conjunto de patógenos está representado en la figura de arriba y tenemos desde virus hasta parásitos, hasta hongos. Encontramos también parásitos que son pequeños, parásitos grandes, bacterias. Cada uno de estos agentes potencialmente patógenos puede vivir también en diferentes sitios, ya sea sitios anatómicos o puede vivir dentro de una célula o fuera de ella. Para cada uno de estos, el sistema inmune debe montar una estrategia adecuada para poder defendernos de sus acciones. En esta figura podemos ver cómo para los diferentes agentes potencialmente patógenos tenemos alrededor distintas células esquematizadas. Estas células sobre las cuales vamos a hablar en un ratito tienen particular importancia dependiendo de qué patógeno sea. Por ejemplo, en el caso de las bacterias son muy importantes estas dos células, macrófagos y neutrófilos, que son fagocitos y son particularmente importantes para las bacterias que viven fuera de las células. En el recuadro tenemos a las moléculas que participan en la respuesta inmune. Son moléculas solubles, como el complemento, las proteínas de fase aguda, que son importantes también frente a las bacterias. En relación a los parásitos, la importancia radica en los eosinófilos, basófilos y los mastocitos,
Y para los virus son importantes las células dendríticas plasmocitoides o plasmacitoides, las células NK y la producción de interferones. Todas estas moléculas y células van a participar activamente en una primer respuesta que genera el sistema inmunológico, que es la respuesta innata. ¿Cómo entonces se desarrolla esta respuesta inmune? Lo primero que tienen que atravesar los agentes patógenos son las barreras físicas. Estas barreras físicas están constituidas por la piel y por los epitelios de las mucosas. Si ustedes se ponen a pensar en las veces que se enferman o de qué se enferman habitualmente, se van a dar cuenta que los agentes extraños, patógenos, van a ingresar a través del aparato respiratorio, a través del aparato digestivo o a través de la piel lesionada. Entonces, estas barreras físicas tienen mecanismos que intentan evitar el ingreso de estos patógenos. Si estas barreras físicas pueden ser atravesadas, aparecen los mecanismos del sistema inmune innato. Estos mecanismos son rápidos, ocurren en las primeras horas del ingreso del patógeno y tratan de eliminarlo. Si no lo logran eliminar, se desarrolla el sistema inmune adaptativo, que tarda unos días más, pero que es muy importante porque este es el sistema inmune que genera células de memoria. Lo que ocurre durante la respuesta inmune innata va a influir en cómo se desarrolla la respuesta inmune adaptativa, y cuando esta respuesta inmune adaptativa se desarrolle, va a mejorar todos los mecanismos efectores de eliminación de estos agentes extraños que posee el sistema inmune innato. Es decir, que la respuesta inmune va a ser el resultado de dos estrategias diferentes. La estrategia que tiene la respuesta inmune innata para reconocer y eliminar a esos agentes potencialmente patógenos, y las estrategias que desarrolla la respuesta inmune adaptativa. Entonces, la respuesta inmune es el resultado de dos estrategias diferentes. Entonces, en las primeras horas del ingreso del agente patógeno, se desencadenan los mecanismos de la respuesta inmune innata. Eso ocurre en las primeras horas. Un evento clave de esta respuesta innata es el fenómeno inflamatorio. Una vez que se desencadena esta respuesta innata, van a aparecer mecanismos efectores tendientes a eliminar ese agente extraño. Luego de que se desencadena el proceso inflamatorio y se comienza a desarrollar la respuesta adaptativa, también van a aparecer mecanismos efectores tendientes a eliminar ese patógeno, y van a aparecer luego del desarrollo de esta respuesta adaptativa células de memoria. Estas células de memoria van a protegernos frente a una reinfección. La respuesta adaptativa tarda días o semanas. Entonces, tenemos una primera diferencia ya entre los dos tipos de respuestas. Respuesta innata tarda horas, respuesta adaptativa tarda días o semanas. La respuesta innata es carente de memoria y la respuesta adaptativa genera células de memoria. Cuando vacunamos, buscamos principalmente estimular a la respuesta inmune adaptativa para que se generen esas células de memoria. ¿De dónde provienen todas las células que van a participar en la respuesta inmunológica? Provienen de un precursor común que se encuentra en médula ósea. A partir de esa célula pluripotencial se van a diferenciar diferentes precursores. Un progenitor linfoide común que va a dar origen a algunas células de la respuesta innata y también a algunas células de la respuesta adaptativa. Las células de la respuesta innata que se van a originar a partir de este precursor linfoide común son las células NK y un grupo particular de células descritas no hace mucho que se denominan células linfoides innatas.
Vamos a ver más adelante cuál es la función de estos tipos celulares. Las células de la respuesta adaptativa que se generan a partir de este precursor linfoide son los linfocitos B y los linfocitos T. A partir de un precursor mieloide se generan células dendríticas inmaduras que van a ir a los tejidos y a partir de los precursores de granulocitos y macrófagos se van a originar los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos y otro precursor que va a dar origen a los mastocitos. ¿Dónde se van a ubicar estas células de la respuesta inmune? En los órganos linfoides vamos a encontrar principalmente los linfocitos B y T, células NK y células linfoides innatas, y en los tejidos vamos a encontrar a los mastocitos, a los macrófagos y a las células dendríticas. En circulación, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y monocitos que van a poder salir de la circulación y dirigirse a los tejidos para ejercer su función. Resumimos entonces los componentes de la respuesta inmune innata y los componentes de la respuesta inmune adaptativa. Componentes de la respuesta inmune innata: barreras naturales de la piel y de las mucosas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, mastocitos, monocitos y macrófagos, células NK, las células linfoides las células linfoides innatas que mencionamos hoy, mediadores humorales, es decir, moléculas solubles como las moléculas del sistema complemento de las proteínas de fase aguda y de los interferones, y en el medio, en amarillo, células dendríticas. ¿Por qué las ubicamos acá? Porque estas células constituyen el nexo entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En la inmunidad adaptativa solamente tenemos dos tipos celulares, los linfocitos T y los linfocitos B, que ya vamos a estudiar cuáles son sus funciones. Recuerden nuevamente estas dos flechas. La inmunidad innata tiene que ver con el desarrollo de la inmunidad adaptativa y la inmunidad adaptativa mejora los mecanismos efectores de la inmunidad innata. En esta diapositiva podemos ver cómo se desencadenan los eventos de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa en función del tiempo. Y también podemos ver cuáles son las células que van a participar. En las primeras horas después del ingreso del agente patógeno, es decir, después de que este agente patógeno atravesó las barreras físicas que habíamos mencionado hacia un par de diapositivas atrás, se inicia la activación de la respuesta inmune innata. Las células principales de esta respuesta van a ser los neutrófilos y los macrófagos, que constituyen el grupo de los fagocitos. Los que están pintados en verde son los macrófagos, los que están pintados en violeta son los neutrófilos. Observen que tienen diferencias en cuanto a la forma de su núcleo. Y también vamos a encontrar unas células clave que son las células dendríticas. Estas células van a estar los macrófagos residentes en el tejido y los neutrófilos van a llegar desde la circulación. También vamos a encontrar residentes en el tejido las células dendríticas. Hay algunas que están en piel, que son las células de Langerhans, y otras las vamos a encontrar por debajo de esta epidermis. Además vamos a encontrar a los linfocitos NK y vamos a encontrar a moléculas del sistema complemento. Todas estas células y estas moléculas van a participar en estas primeras horas del ingreso del agente extraño. Hay otras células que no mencionamos acá, pero que las vamos a discutir más adelante. En relación a la respuesta inmune adaptativa, habíamos dicho que hay dos células que participan en esta respuesta, que son los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B van a reconocer esos agentes extraños a través de moléculas que tienen en su membrana, que son receptores para este agente extraño. Y los linfocitos B también van a reconocer ese agente extraño a través de receptores que tienen en su membrana, pero esta vez
estos linfocitos T necesitan que alguna otra célula les muestre ese agente extraño. Vamos a discutir en un rato o en las próximas clases cuáles son las células que van a poder mostrarle esos agentes extraños a los linfocitos T. Por ahora sepan entonces que el reconocimiento de estos dos tipos celulares es diferente. Los linfocitos B reconocen al agente extraño en forma directa, en cambio los linfocitos T necesitan que otra célula se los muestre. Esta figura está representando a un macrófago como célula que le muestra el agente extraño a los linfocitos T. Pero, para que ya lo vayamos empezando a tener en cuenta, la célula que le muestra por primera vez un agente extraño a un linfocito T es la célula dendrítica. En esta diapositiva podemos ver un detalle importante. Observen, a partir de un linfocito B vamos a tener varios linfocitos B. A partir de un linfocito T vamos a obtener varios linfocitos T. Este fenómeno es lo que hace que la respuesta inmune adaptativa tarde más tiempo. Los linfocitos B y los linfocitos T primero se tienen que activar, después tienen que proliferar y después recién van a cumplir sus funciones efectoras. Los linfocitos B se van a transformar en células que van a producir unas moléculas que ustedes ya han visto en otras materias, que son los anticuerpos. Y los linfocitos T se van a transformar en linfocitos T efectores, que principalmente, si son CD4 positivos, producen unas moléculas pequeñas que se llaman citoquinas, y si son linfocitos T CD8 positivos o citotóxicos, destruyen células infectadas. Esto igual lo vamos a ver más adelante. En esta clase estamos haciendo una presentación de las células, de las moléculas. En esta diapositiva podemos observar los distintos eventos que ocurren durante la activación de la respuesta adaptativa. En las ordenadas tenemos la línea del tiempo, desde el día 0 hasta el día 21 después de la exposición. La primera etapa en la activación de la respuesta inmune adaptativa es el reconocimiento del antígeno. Tenemos representados a los linfocitos T y a los linfocitos B. Observen que dice la diapositiva linfocito T virgen y linfocito B virgen. ¿Qué quiere decir que estos linfocitos son vírgenes? Quiere decir que estos linfocitos todavía no se encontraron con ningún antígeno extraño. Vamos a estudiar más adelante cómo es este proceso de ontogenia de los linfocitos T y B, es decir, cómo es el proceso de su maduración y en qué órganos se produce. Entonces, estos linfocitos T y B vírgenes van a reconocer al antígeno. ¿Qué es un antígeno? Por ahora vamos a tener presente que un antígeno es una sustancia extraña. Puede ser un patógeno, puede ser una proteína extraña. Por ahora nos vamos a quedar con este concepto. Antígeno es una sustancia extraña al organismo. Lo vamos a profundizar en clases sucesivas. Entonces, los linfocitos T y B vírgenes que nunca se encontraron con un antígeno extraño van a reconocer ese antígeno a través de sus receptores. Volvemos a repetir lo que dijimos en la diapo pasada. Los linfocitos B tienen un receptor en su membrana que es nada más ni nada menos que una molécula de anticuerpo anclada en la membrana que reconoce a ese antígeno en forma directa. En cambio, los linfocitos T tienen otras moléculas que van a cumplir la función de receptores y que reconocen pequeñas porciones de ese antígeno presentadas por una célula. Las únicas células que activan a los linfocitos T vírgenes son las células dendríticas. Entonces ustedes marquen alrededor de esta célula que está representada acá que tiene que ser una célula dendrítica. En esta figura es un macrófago. Pero el concepto importante que les tiene que quedar es que la única capaz de activar a los linfocitos T vírgenes es una célula dendrítica. También vamos a estudiar más adelante por qué esto es así. Entonces, primero reconocen
Luego proliferan, es lo que se denomina expansión clonal. A partir de un linfocito que tiene un receptor específico, vamos a obtener más linfocitos que tienen la misma especificidad, es decir, que reconocen los mismos epitopes de ese antígeno. ¿Qué son epitopes? Son pequeñas porcioncitas de ese antígeno. También vamos a dar la definición adecuada más adelante. Por ahora piénsenlo como pequeñas porciones de ese antígeno. Una vez que se expanden clonalmente, se van a diferenciar en las células que van a ejercer su función. Los linfocitos B se diferencian en unas células que se llaman células plasmáticas o plasmocitos. Fíjense que la forma cambia. Y esta célula plasmática o plasmocito produce anticuerpos. Los anticuerpos son liberados, ya no quedan anclados a la membrana, como pasaba con el linfocito B, que los tenía anclados a la membrana formando su receptor. Ahora estos anticuerpos son liberados al medio. Los linfocitos T efectores pueden ser linfocitos T colaboradores o linfocitos T citotóxicos. Los colaboradores son los helper, que expresan en su membrana una molécula, la molécula CD4, y los citotóxicos son los linfocitos T CD8 positivos. Ambos linfocitos T tienen diferentes funciones. Los linfocitos T colaboradores van a producir citoquinas que van a actuar sobre otras células, y los linfocitos T citotóxicos van a actuar sobre células infectadas por virus o por bacterias intracelulares. Una vez entonces que estos linfocitos T y B se transforman en células efectoras, comienza el proceso de eliminación de los antígenos. Llamamos a inmunidad humoral a todo lo que tiene que ver con los anticuerpos y llamamos inmunidad celular a todo lo que tiene que ver con los linfocitos T. Estos mecanismos también los vamos a estudiar más adelante. Una vez que ese antígeno se elimina, muchas células van a morir por apoptosis, pero algunas se van a transformar en células de memoria. Es decir, que cuando los linfocitos T y B se activaron y se diferenciaron, algunos se transformaron en células de memoria. Estas células de memoria, observen que van a persistir a lo largo del tiempo y van a ser las responsables de que si ese mismo antígeno entra por segunda vez, la respuesta sea mejor y más rápida. Todos estos eventos que mencionamos hoy los vamos a desarrollar a lo largo de la clase. Simplemente hoy estamos presentándolos, así que no se preocupen si todavía no alcanzan a comprender todo lo que ocurre. Acá podemos observar cuáles son las células de la respuesta innata. Tenemos una fotografía de las células, tenemos un esquema y en la otra columna de estas tablas tenemos las funciones efectoras. Una de las células que dijimos que era importante eran los macrófagos. Los macrófagos como función principal tienen la fagocitosis para matar a aquellos microorganismos que hayan fagocitados, también producen citoquinas. Son células que pueden presentar antígenos y participan en la formación de NET, que lo vamos a ver en la clase que viene. Los mastocitos son células gigantes. Su nombre proviene del alemán Mastzell o célula obesa, que poseen muchas granulaciones y en esas granulaciones almacenan mediadores químicos o los sintetizan de nuevo. Producen principalmente histamina, factores quimiotácticos y citoquinas. Las células dendríticas son células tipo estrelladas que procesan antígenos y se los presentan a los linfocitos T y son las únicas capaces de activar a los linfocitos T vírgenes. En la otra tabla tenemos a los granulocitos. Fíjense que tenemos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Todos tienen granulaciones en su interior que se tiñen con distintos colorantes. De todos estos, el más importante en la fagocitosis es el neutrófilo. También participa en la formación de esos NET que vamos a estudiar la clase que viene.
y también produce citoquinas. Los eosinófilos son principalmente importantes en las infecciones contra parásitos, también participan en las reacciones alérgicas, tienen en sus gránulos proteínas que pueden dañar a los parásitos, también producen histamina y también producen citoquinas. Los basófilos participan también en la inmunidad frente a parásitos, también producen citoquinas y también producen histamina. Estas otras células, las NK y las ILS1, ILS2, ILS3 y LTI, son células linfoides innatas. Las NK son natural killer, su función principal es actuar sobre células infectadas por virus, y las otras 4 células linfoides innatas se han descrito más recientemente, producen citoquinas y vamos a ver de qué manera van a regular la respuesta inmune. Las citoquinas, no se los mencioné antes, pero son moléculas pequeñas, proteicas, que las producen distintos tipos celulares y que actúan sobre otras células que tienen receptores para ellas. También lo vamos a volver a ver más adelante. Las células de la respuesta adaptativa ya dijimos que son los linfocitos T y los linfocitos B. Observen en esta diapositiva que tanto el linfocito B como el T tienen en su membrana una molécula que constituye el receptor para el antígeno. TCR para los linfocitos T, BCR para los linfocitos B. Los linfocitos T, dependiendo de qué tipo sean, van a producir citoquinas para modular respuestas de otras células o van a ayudar a los linfocitos B para producir anticuerpos. Y si son linfocitos T citotóxicos, van a matar células infectadas por virus. Los linfocitos B tienen la función de diferenciarse a células plasmáticas para producir anticuerpos. La inmunidad innata y la inmunidad adaptativa poseen dos maneras diferentes de reconocer a los patógenos y las vamos a discutir en las diapositivas que siguen. ¿Qué reconocen ambos tipos de respuesta? La inmunidad innata reconoce patrones moleculares asociados a patógenos. Las siglas de estos patrones moleculares asociados a patógenos es PAMPs y también reconoce DAMPs. Los DAMPs son moléculas asociadas al daño celular. Y la inmunidad adaptativa reconoce epitopes antigénicos, es decir, pequeñas porciones de esos agentes extraños. Vamos a profundizar un poco más en esto. ¿Qué son esos patrones moleculares asociados a patógenos? Son moléculas que poseen todos los patógenos. Moléculas que poseen los microorganismos, moléculas asociadas a su membrana, moléculas que se encuentran en el interior. Por ejemplo, los lipopolisacáridos de las paredes bacterianas son patrones moleculares asociados a patógenos, la flagelina, la proteína que forma el flagelo de algunas bacterias, los ácidos nucleicos virales, DNA no metilado, RNA doble hebra, paredes de las levaduras que están formadas por betaglucanos, nanoproteínas. Todas estas estructuras son altamente conservadas y compartidas por varios patógenos. El sistema inmune innato posee receptores de reconocimiento para estos patógenos. Es decir, posee receptores de reconocimiento para estas moléculas altamente conservadas. Son moléculas que están codificadas en la línea germinal. Y repito entonces, moléculas propias de los patógenos que no están en nuestro organismo, que son reconocidas por receptores que sí están en nuestras células. Estos PAMPs, también para que lo tengan presente, no solo están en las bacterias, por ejemplo, que son patógenas, sino están también presentes en las bacterias comensales. Sin embargo, dijimos recién que la otra estrategia de la respuesta inmune innata es reconocer
moléculas asociadas al daño celular. Estas moléculas sí son moléculas propias que se encuentran normalmente en el interior de la célula. Cuando una célula es agredida y muere por necrosis, libera estas moléculas asociadas al daño celular al medio. Y estas moléculas liberadas ahora al medio pueden ser reconocidas por receptores que poseen las células de la respuesta innata. ¿Cuáles son estas moléculas asociadas al daño? Las proteínas del shock térmico, el DNA, ATP, adenosina, ácido úrico, ácido hialurónico. Es decir, la respuesta inmune innata, puede reconocer a estos patógenos, ya sea a través de reconocer su presencia o a través de reconocer el daño que ellos producen. Observemos esta diapositiva. Si tenemos una injuria severa, la célula puede morir por necrosis y esos DAMPs, esas moléculas que habitualmente están en el interior, se liberan. Esos DAMPs liberados son reconocidos como señales de peligro por el sistema inmune innato. Y los receptores de reconocimiento de estas moléculas, que ya vamos a ver, algunos pueden ser solubles y otros están asociados a las membranas de las células de la respuesta innata, van a hacer que esta respuesta inmune innata se active. ¿Qué pasa en condiciones normales, fisiológicas? Estas células que poseen los DAMPs en su interior mueren por apoptosis, que es el mecanismo normal de muerte de las células, y los DAMPs permanecen en el interior. Esta célula muerta por apoptosis es eliminada habitualmente por un macrófago y esto evita entonces que el sistema inmune se active. El sistema inmune entonces permanece en un estado de quietud. Observemos que estos PAMPs, estos patrones moleculares asociados a los patógenos, pueden ser reconocidos por receptores, dijimos, de reconocimiento solubles, que se unan a ellos y luego que esta unión de estos receptores solubles a estos PAMPs incremente, por ejemplo, la fagocitosis de estos patógenos o que active alguna cascada de moléculas como la del sistema de complemento para favorecer la destrucción del patógeno. Puede ser que estos PAMPs sean reconocidos a través de receptores de la membrana que están en las membranas de las células del sistema inmune innato, por ejemplo, en la membrana de un macrófago. Esto puede hacer que este patógeno sea fagocitado o puede hacer que esta célula se active liberando citoquinas. Estas citoquinas que se liberan pueden ejercer influencia sobre otros tipos celulares, por ejemplo, sobre el endotelio, sobre otros macrófagos, sobre células dendríticas, y también una célula estimulada por un PAMP a través de su receptor de reconocimiento de patógenos puede liberar otras proteínas que se llaman quemoquinas. Las quemoquinas son proteínas también pequeñas que favorecen la migración celular. Entonces, dependiendo de cuál sea el receptor de reconocimiento de patógeno que actúe, se van a producir distintas funciones. Algunas funciones pueden favorecer la fagocitosis, algunas células van a fagocitar a través de este reconocimiento, otras células se van a activar, se van a poder activar sistemas enzimáticos como el sistema de complemento. Entonces, recién estudiamos cómo reconocen las células de la respuesta innata a los patógenos. Ahora vamos a ver cómo reconocen los linfocitos B y los linfocitos T a esos patógenos. Hace un par de diapositivas presentamos la diferencia en el reconocimiento de las células de la respuesta innata y de la respuesta adaptativa. Dijimos que las células de la respuesta innata reconocen patrones moleculares compartidos entre los patógenos. En cambio, los linfocitos
linfocitos T y B reconocen epitopes antigénicos. Este esquema representa una glicoproteína del virus HIV, la glicoproteína de peso molecular 120. Y estas regiones, marcadas con distintos colores, representan epitopes de esa proteína, algunos que van a ser reconocidos por los linfocitos T y otros que van a ser reconocidos por los linfocitos B. Es decir, que los epitopes son aminoácidos correspondientes a esta proteína. Esto es importante porque cada patógeno va a tener epitopes que los van a poder diferenciar, es decir, que los linfocitos T y los linfocitos B pueden diferenciar entre los distintos tipos de patógenos a través de reconocer epitopes particulares de los mismos. En esta diapositiva tenemos un esquema de los receptores para el antígeno del linfocito B y del linfocito T. El receptor para el antígeno del linfocito B se denomina BCR, está constituido por una molécula de anticuerpo anclada a la membrana, asociada a otras dos proteínas que se llaman Ig-beta e Ig-alfa. Esta molécula de anticuerpo tiene una región aminoterminal que es muy variable y una región carboxiloterminal anclada a la membrana. El receptor para el antígeno del linfocito T está constituido por una molécula que tiene dos cadenas, una cadena alfa y una cadena beta. Estas dos cadenas constituyen el TCR. También está anclado a la membrana por su región carboxiloterminal y tiene una región aminoterminal que une los péptidos que le son presentados por una célula presentadora de antígeno. El TCR está asociado a otra molécula llamada CD3. La composición con más detalle de estos receptores los vamos a estudiar más adelante. Estos receptores reconocen centenares de millones de epitopes diferentes, es decir que tenemos centenares de millones de receptores distintos. Tiene que ver esto con la genética y tiene que ver con los mecanismos de generación de estos receptores. Y los vamos a estudiar cuando estudiemos la ontogenia de los linfocitos B y de los linfocitos T. Entonces, la inmunidad adaptativa posee una estrategia única para generar diversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una estrategia para poder reconocer esa cantidad tremenda de epitopes diferentes. Esa estrategia se denomina recombinación somática y ocurre en los genes que codifican para las inmunoglobulinas que van a constituir ese BCR, en el caso del linfocito B, y que ocurre para los genes que codifican a esas moléculas que van a constituir el TCR. Esta estrategia de generación de diversidad ocurre cuando los linfocitos B y T se están generando, se están formando en los procesos de ontogenia. Y eso ocurre en los órganos linfoides primarios. Los órganos linfoides primarios donde estos linfocitos B y T se están formando son, para los linfocitos B, la médula ósea y el vaso. La mayor parte del proceso de maduración del linfocito B ocurre en la médula ósea. Y ahí en la médula ósea se producen estos mecanismos de recombinación de genes. Para los linfocitos T, los órganos primarios son la médula ósea y el timo. Cuando los linfocitos B y T salen de estos órganos linfoides primarios, son linfocitos vírgenes, es decir, que nunca se encontraron con antígenos extraños. Estos procesos de recombinación somática los vamos a estudiar durante la ontogenia de los linfocitos B y T que vamos a estudiar más adelante. Pero sepan entonces que la estrategia es la recombinación somática de genes. En esta diapositiva tenemos
un resumen de las diferencias en el reconocimiento de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Observemos entonces que la inmunidad innata reconoce motivos compartidos por los distintos patógenos. Estos motivos compartidos son los PAMs. Decimos que son motivos compartidos porque pueden estar expresados en distintos tipos de patógenos. Por ejemplo, el lipopolisacárido, que forma parte de las paredes bacterianas, puede estar expresado por algunas bacterias de un género y especie, pero también puede estar expresado por otras bacterias de otro género y de otra especie. Esta inmunidad innata reconoce estos PAMs a través de receptores de reconocimiento de patógenos, pero que son limitados. Existen alrededor de 100 de estos receptores de reconocimiento de patógenos. Estos receptores de reconocimiento de patógenos están todos codificados en la línea germinal. En cambio, la inmunidad adaptativa reconoce motivos singulares, epitopes, de cada uno de estos patógenos. Y existen un centenar de millones de receptores antigénicos. ¿Por qué? Porque existe la recombinación somática, que solo ocurre en los linfocitos B y en los linfocitos T, no ocurre en otros tipos celulares. Entonces, esta diferencia en el reconocimiento es muy importante entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. En esta figura podemos observar cuáles son los órganos linfoides primarios y cuáles son los órganos linfoides secundarios. Los órganos linfoides primarios están pintados en azul oscuro. La médula ósea y el timo para los linfocitos T, y en esta diapo está solo representada la médula ósea para los linfocitos B, pero ustedes recuerden también, y anótenlo, que terminan de madurar en el vaso los linfocitos B. El vaso está aquí. Estos órganos linfoides primarios, la diapositiva dice que acá los linfocitos se educan, son los órganos que van a permitir que estos linfocitos T y B, vírgenes, que salen de ellos, no sean capaces de reaccionar frente a nuestros propios antígenos. Es decir, van a ser linfocitos T y B preparados para reconocer antígenos extraños, pero que, si todo funciona bien, no van a reconocer nuestros propios antígenos. Entonces, órganos linfoides primarios son los órganos en donde estos linfocitos T y B se generan, experimentan este proceso de recombinación somática y podemos obtener una gran diversidad de linfocitos B, cada uno con un receptor diferente. Perdón, linfocitos B y linfocitos T, cada uno con un receptor diferente. Los órganos linfoides secundarios son los sitios en donde estos linfocitos T y B vírgenes van a ser capaces de encontrarse con los antígenos. Es decir, son los sitios en donde se van a activar las células. Una vez que estos linfocitos T y B vírgenes salen de estos órganos linfoides primarios, van a poblar los órganos linfoides secundarios en distintas regiones. Allí entonces van a permanecer hasta que se encuentren con un antígeno que los pueda activar. Dentro de los órganos linfoides secundarios vamos a tener algunos que son encapsulados y otros que no. Los órganos linfoides encapsulados son los ganglios linfoides y el vaso. El vaso va a responder a todos aquellos antígenos que ingresan por sangre, y los ganglios, que observen, los tenemos a lo largo de todo nuestro organismo, van a responder a los antígenos que ingresan a través de los tejidos. Pero también existe un tejido no encapsulado que constituye el tejido linfoide asociado a las mucosas, que está aquí representado en amarillo. Este tejido linfoide asociado a las mucosas es importante para defendernos frente a esos antígenos que ingresan a través precisamente de las mucosas. ¿Cómo entonces sería esta interacción entre el sistema inmune innato y este sistema inmune adaptativo?
Acá tenemos representado en esta diapo el epitelio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la piel era una de las principales barreras que impide ese ingreso de los antígenos? Si la piel está dañada, puede ingresar una bacteria representada por estas estructuras alargaditas de color rojo y de color verde. Ingresan entonces las bacterias, comienzan a proliferar y se va a generar en este sitio de entrada un foco inflamatorio, en donde van a participar principalmente los macrófagos, van a llegar células de la circulación, pueden ser neutrófilos o monocitos que se diferencian a macrófagos, y van a participar las células dendríticas. Estas células dendríticas son las que van a llevar este antígeno a través de la linfa hacia los ganglios linfáticos más cercanos. Y allí, cuando lleven este antígeno, van a iniciar la activación de los linfocitos T. En esta diapositiva podemos observar la distribución de los órganos linfoides secundarios a lo largo de todo nuestro organismo. Está representado por estas bolitas azules y todos estos vasos son los vasos linfáticos. Si vamos a la figura de la derecha, podemos observar cómo la entrada de un agente patógeno en un tejido periférico puede desencadenar una respuesta inflamatoria que se relaciona con la activación de la respuesta innata. Esos agentes patógenos van a poder llegar hasta los ganglios linfáticos más cercanos, transportados por vía linfática con las células dendríticas, o también pueden llegar a través de la misma vía en forma independiente de las células dendríticas. Estos agentes entonces patógenos en estos ganglios linfáticos van a poder encontrarse con las células de la respuesta inmune adaptativa que están ubicadas allí. Se van a poder encontrar con los linfocitos B y con los linfocitos T. Las células dendríticas van a poder activar esos linfocitos T y entonces, una vez activados, algunos de estos linfocitos van a salir de este órgano linfático secundario y van a llegar al corazón, van a poder ser transportados a través de la sangre y van a poder volver al sitio de infección para poder realizar su función. Algunas otras células del sistema inmunológico se quedan en los ganglios, allí ejercen sus funciones y, por ejemplo, en el caso de los linfocitos B, se van a diferenciar a unas células que se llaman células plasmáticas de larga vida, que van a ir a ubicarse en los cordones de la médula ósea. Esto lo vamos a volver a ver más adelante, pero existe una recirculación de los linfocitos a través del tejido y de estos órganos linfoides secundarios. Esto ocurre tanto para los linfocitos ya activados como para los linfocitos vírgenes. Los linfocitos vírgenes van a también circular a través de todos los órganos linfoides secundarios y si encuentran un antígeno se activa y si luego de un tiempo no encuentran ese antígeno salen de la circulación, de ese órgano linfoide secundario y van a otro. Es decir, una continua circulación de estas células intentando encontrarse con un antígeno externo. Vamos a estudiar cómo es la estructura de estos órganos linfoides secundarios. Acá tenemos una representación de lo que es un ganglio linfático. El ganglio linfático es una estructura que tiene una corteza externa, tiene una región que se llama de la paracorteza. Esta zona de la paracorteza es la zona donde se van a ubicar los linfocitos T. Los linfocitos T vírgenes que salen del timo
llegan a través de los vasos sanguíneos, entran por un sitio particular que vamos a estudiar más adelante y se ubican en esta zona que es la zona de los linfocitos T. ¿Por qué se van a ubicar en esas zonas? Porque en esa región se expresan unas quimoquinas, que ya vimos que eran proteínas que dirigen la migración celular, y porque los linfocitos T tienen receptores para esas quimoquinas. Luego tenemos otras zonas en los órganos, en los ganglios, que se denominan folículos. Estos folículos son las zonas donde se van a ubicar los linfocitos B. Nuevamente, los linfocitos B se ubican en esa zona porque poseen un receptor para la quimoquina que se produce en esa región. Entonces, en estos órganos linfoides secundarios vamos a tener zonas propias de los linfocitos T, que es la zona de la paracorteza, y zonas propias de los linfocitos B, que son los folículos. Observen también que el ganglio tiene linfáticos de entrada, que son aferentes, por donde va a entrar el antígeno libre, es decir, el patógeno podría ser, o una proteína de este patógeno, y las células presentadoras de antígenos, APC es célula presentadora de antígenos, por ejemplo, va a entrar por estos linfáticos aferentes una célula dendrítica que puede portar ese antígeno. Luego tenemos linfáticos eferentes, por donde van a salir las células efectoras. Esta sería entonces la estructura básica de un órgano linfoide secundario. Importante diferenciar en él las zonas propias de los linfocitos B y las zonas propias de los linfocitos T. En esta otra diapo tenemos un esquema de lo que es un vaso. La estructura del vaso es un poco diferente porque tenemos pulpa roja, donde vamos a encontrar a los eritrocitos, y una región que se llama pulpa blanca, donde están los linfocitos B y T. El vaso no tiene circulación linfática, tiene solo circulación sanguínea, por lo tanto va a responder a esos antígenos, esos patógenos que ingresen por esta vía. También en el vaso tenemos folículos donde van a estar los linfocitos T y vamos a tener otras regiones donde van a estar, folículos donde van a estar los linfocitos B y vamos a tener otras regiones donde van a estar los linfocitos T. Observen acá en esta figura estos puntitos celestes es la zona periarterioral donde se ubican los linfocitos T. Y en el vaso tenemos una región particular que es la zona marginal del vaso, también la tenemos esquematizada en esta figura, y ahí se ubican en esa zona marginal del vaso un tipo particular de linfocito B, que vamos a estudiar más adelante. Entonces, el vaso también tiene zonas foliculares donde están los linfocitos B, tiene zonas particulares donde se van a ubicar los linfocitos T y tiene una región que se llama zona marginal donde se ubican un tipo particular de linfocitos B. El vaso responde, repito, a antígenos que ingresan por sangre porque carece de circulación linfática. Hoy les decía que la respuesta inmune adaptativa tiene memoria. Analicemos un poco este gráfico en el cual están representados los días después de la inmunización, a que llamamos inmunización. Puede ser, por ejemplo, colocar una vacuna, puede ser introducir un agente extraño en un organismo a través de alguna metodología. Día después de que haya ingresado ese antígeno. Y podemos graficar en las ordenadas la cantidad de anticuerpos. Los anticuerpos, las inmunoglobulinas que se van a producir, se pueden medir. Esta figura representa lo que ocurre cuando ese mismo antígeno se introduce 2 veces en el organismo. Podríamos pensarlo como una vacuna y 2 dosis de esa vacuna. Entonces, la primera entrada de ese antígeno extraño
genera la producción de una determinada cantidad de anticuerpos. Durante esta primera entrada se van a generar células de memoria, se van a generar linfocitos B de memoria. En la segunda entrada de ese mismo antígeno, la cantidad de anticuerpos que se produce, observen que es mucho mayor. ¿Por qué? Porque ya tenemos células de memoria que van a diferenciarse más rápidamente y van a producir anticuerpos más rápidamente. Entonces, esta memoria hace que la respuesta sea diferente, tanto en cantidad como en calidad. Vamos a ver cuando estudiemos los eventos que desencadenan la producción de anticuerpos, que hay algunas situaciones que van a ayudar a que estos anticuerpos que se produzcan se unan más fuerte a esos antígenos, es decir, aumenta mucho su calidad. Además, durante esta primera entrada del antígeno se generaron unas células, luego de que los linfocitos B se activaron, que se llaman células plasmáticas de larga vida. Esas células plasmáticas de larga vida ayudan también a la memoria y permiten que tengamos anticuerpos contra un determinado antígeno, frente al cual fuimos vacunados durante muchísimo tiempo a lo largo de toda nuestra vida. Esta diapositiva les muestra un cuadro comparativo entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa en relación a diversos parámetros. Por ejemplo, en relación a la especificidad, la respuesta inmune innata es limitada. ¿Por qué? Porque se acuerdan que la respuesta inmune innata tenía los receptores de reconocimiento de patógenos, que no son muchos. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que había alrededor de 100 patrones moleculares asociados a patógenos. Entonces, el reconocimiento de esta inmunidad innata tiene una especificidad limitada. En cambio, la respuesta adaptativa reconoce un montón de motivos muy diversos, tiene una diversidad muy extendida, porque existen muchísimos receptores diferentes, ya que estos receptores de los linfocitos B y T se van a generar a través del mecanismo de recombinación somática. Entonces, la especificidad es para motivos muy diversos y es muy extendida. La respuesta inmune innata no tiene memoria y la respuesta inmune adaptativa sí. En relación a esto de la no memoria de la respuesta inmune innata, más adelante vamos a hablar algunas cositas nuevas que se están descubriendo. La respuesta inmune innata discrimina perfectamente lo propio de lo no propio. Vieron que reacciona frente a componentes que tienen los patógenos, aunque recordemos que también reconoce los DAMPs. En cambio, la respuesta adaptativa a veces comete errores, no puede discriminar lo propio de lo no propio y se pueden desarrollar algunas enfermedades autoinmunes. La respuesta inmune innata reacciona rápido, vimos que es en las primeras horas de que ingresa el patógeno, en cambio la adaptativa es más lenta porque las células tienen que proliferar. En relación a la calidad de la respuesta inmune innata siempre va a actuar de la misma forma, a pesar de que el patógeno ingrese 2, 3 o 4 veces. En cambio, vimos que la respuesta adaptativa mejora con el tiempo y esto tiene que ver con la generación de las células de memoria. En la parte inferior de esta tabla tenemos a los distintos componentes de ambas respuestas. No están todos escritos ahí, vamos a ver que faltan algunos, pero estos serían como los más importantes. No lo vamos a leer porque no tiene mucho objeto que leamos la diapositiva. En esta última diapositiva vamos a ir un poco más profundo en algunas diferencias entre la inmunidad innata y la inmunidad adaptativa. Primero vamos a hablar de la especificidad. Y acá les hago un comentario. En muchos textos van a encontrar que la respuesta inmune innata es inespecífica. Pero ahora podemos decir que tiene una especificidad relativa porque reconoce moléculas presentes en los patógenos a través de sus receptores. Entonces, observemos este dibujo. Tenemos representados diferentes patógenos.
Son todos distintos porque fíjense que tienen diferentes motivos expresados en sus membranas, aunque todos tienen un motivo compartido. Acá están representados macrófagos. Los macrófagos tienen un receptor para manosa que estaría reconociendo esta manosa presente en cada uno de estos patógenos que son distintos. Es decir, que este macrófago no puede diferenciar entre el patógeno que tenemos ubicado en primer lugar, entre el que tenemos en segundo lugar y el que tenemos en el tercer lugar. ¿Por qué? Porque él reconoce lo mismo en cada uno de ellos. Vamos al cuadro de al lado donde tenemos a la inmunidad adaptativa. Tenemos los mismos 3 patógenos distintos, pero fíjense, una vez que se activan los linfocitos B y pueden producir anticuerpos, estos anticuerpos que se van a generar van a poder estar dirigidos contra esas moléculas que son diferentes entre cada uno de estos antígenos. Es decir, que la respuesta inmune adaptativa puede diferenciar entre los distintos tipos de patógenos. En relación a los receptores, ya dijimos en la diapositiva anterior que los receptores de la inmunidad innata tienen una diversidad limitada, están todos codificados en la línea germinal, no experimentan ningún proceso genético que haga que estos receptores tengan una mayor variabilidad. Por eso tienen una diversidad limitada. En cambio, tanto el TCR como el BCR experimentan estos procesos de recombinación somática cuando se están formando los linfocitos B y este receptor se está expresando y tienen por eso una mayor diversidad. Los receptores se distribuyen en una forma no clonal en la respuesta inmune, en las células, de la respuesta inmune innata. Esto quiere decir que todas las células de la misma estirpe presentan los mismos receptores. Esto quiere decir, por ejemplo, si volvemos a lo que vimos al principio, que todos los macrófagos expresan el mismo receptor de manosa idéntico. En cambio, en la respuesta adaptativa, la distribución de los receptores es clonal. Cada linfocito B tiene un receptor BCR diferente. Cada linfocito B tiene un receptor con una especificidad diferente. Cada linfocito B, para poder ejercer mejor su función, tiene que proliferar y a eso lo llamamos expansión clonal. Cada linfocito T tiene un TCR diferente. Cada linfocito T tiene un TCR con una especificidad distinta. La distinción entre lo propio y lo ajeno, dijimos que era muy buena en la respuesta inmune innata, no daña a las células propias. La respuesta inmune adaptativa también es capaz de reconocer lo propio de lo no propio y hay mecanismos que van a eliminar a aquellos linfocitos B y T que reconozcan antígenos propios, pero sin embargo pueden cometerse errores en estos mecanismos y se puede generar una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes las vamos a estudiar más hacia el final de la materia. Bueno, con esta diapositiva entonces concluimos esta primera clase. Van a tener un archivo con los objetivos de esta clase, es decir, con los conceptos más importantes con los que ustedes se tienen que quedar. No se preocupen si no están comprendiendo todo, porque todas estas cosas las vamos a volver a ver. Esta primera clase es una presentación del sistema inmune, de qué células y moléculas los componen, y es para que tengan una mirada de cómo está organizado. Pero sobre cada una de estas cosas, o cada uno de estos temas, vamos a ir tratando en las clases sucesivas. Muchas gracias por su atención y cualquier duda me escriben.